Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Resguardados en casas, tomando la medida de precaución necesaria. Ya les habla su profesor Bastián Cárdenas, profesor de química y física. Ya, en este caso los voy a acompañar con química, ¿sí? Para ayudarlo en la resolución de la guía que va adjunta a este video, ¿no es cierto? Entonces, para partir, vamos a poner la guía, vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Y vamos a trabajar, como les contaba, con química, en este caso. ¿Sí? Vamos a comprender el funcionamiento de las distintas reacciones químicas, ya sea en nuestra casa, en nuestro entorno, en un laboratorio, etc. ¿Ya? También vamos a identificar las diferentes partes de las reacciones químicas, cómo éstas se comportan, eh, cómo yo puedo identificar un átomo, una molécula, la tendencia de la reacción, los reactantes, productos, etc. Y vamos a clasificar las reacciones químicas de acuerdo a su comportamiento, ¿sí? Ya sea en adición, descomposición, sustitución simple, sustitución doble, etc. ¿Bien? ¿Ya? Para partir, vamos a partir por la primera pregunta, ¿sí? Que nos habla sobre la teoría de las colisiones. Según la teoría de las colisiones existen los choques efectivos y los no efectivos. Y la pregunta es, ¿cuáles son las tres condiciones necesarias para que ocurran los choques efectivos? Para que ocurran los choques efectivos, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que todo esto viene del concepto de reacciones químicas. Que cuando hablamos de las reacciones químicas, por ejemplo, el agua, ¿ya? Voy a poner el agua, H2, más O2, ¿sí? La tendencia, ¿no es cierto?, de la reacción, espérenme, tendencia de la reacción va a ser la formación de agua, ¿no es cierto? H2, O. Esa es la reacción de la formación del agua. Entonces, para formar agua, ¿no es cierto?, yo necesito que el oxígeno con el hidrógeno puedan chocar, puedan colisionar, ¿sí? Y se me pueda formar el agua y se me pueda formar el enlace. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito romper el enlace que existe entre oxígeno y oxígeno, ¿no? Un doble enlace que existe ahí, ¿no es cierto?, entre el oxígeno y el oxígeno. Necesito romper ese enlace, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda formar el agua, ¿no? Y eso hace referencia a la teoría de las colisiones. Entonces, ¿cuáles son las tres condiciones? Primero, que la primera condición va a ser que el choque, ¿no es cierto?, sea en la dirección apropiada, dirección correcta. Vamos a poner, ¿ya? La dirección correcta. ¿Ya? En este caso, el oxígeno tiene que chocar con el hidrógeno, ¿ya? Porque el oxígeno va a romper el enlace, ¿no es cierto? Existe otra condición que es la energía de activación. Activación, ¿ya? La energía de activación tiene que es la energía mínima necesaria para que esta reacción ocurra, ¿sí? Todas las reacciones químicas necesitan de una energía mínima para que puedan ocurrir, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos, ¿ya? La dirección correcta, la energía de activación. La tercera se los dejo a ustedes, ¿ya? Para que la puedan investigar y la puedan trabajar. Y claramente estas condiciones, ¿no es cierto?, las tienen que ir desglosando, ¿ya? La dirección correcta, un ejemplo pueden poner, ¿ya? Yo en este caso puse el ejemplo más claro que era el agua, que todos lo conocen, ¿ya? La tercera condición la buscan ustedes, ¿bien? Ya sé que hace un poco difícil todo esto, pero bueno. Ya. La pregunta número 2 hace referencia, ¿no es cierto?, a las componentes de una reacción química, ¿no es cierto? Les pido ubicar en esa reacción que les doy los siguientes elementos, ¿ya? Los reactivos, los productos, la tendencia de la reacción, el coeficiente estequiométrico, el subíndice y los elementos químicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? Yo les voy a entregar uno, ¿ya? Por ejemplo, la tendencia de la reacción. La tendencia de la reacción, ¿ya?, es esta de acá al medio, ¿sí? Es esta de acá al medio. Entonces yo, con una flechita aquí, ¿no es cierto?, vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner tendencia, tendencia de la reacción, ¿sí?
Los reactivos, ya todos sabemos cuáles son los reactivos, la verdad siempre antes de la flecha. Producto después de la flecha. ¿Sí? Coeficiente estequiométrico, ¿ya? ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos en esta reacción química? ¿Cuáles son los subíndices? Recordad que los subíndices me indican la cantidad de átomos de cada elemento químico que compone la reacción. Y los 3 elementos químicos que conforman esta reacción química. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 elementos químicos? ¿Bien? Esa es la pregunta número 2. Ya, no olvidan aquello. La pregunta número 3, ¿no es cierto? Sale un enunciado, ¿ya? Que habla respecto de la formulación de la fotosíntesis, ¿ya? Cómo el dióxido de carbono reacciona con el agua para producir glucosa más oxígeno. Y la pregunta es, ¿cómo se puede reconocer una reacción química de acuerdo al enunciado? Entonces, en todo este enunciado ustedes van a tener que buscar, ¿sí? ¿Cómo yo puedo reconocer una reacción química? ¿Gracias a qué proceso yo puedo reconocer esta reacción química? O que está ocurriendo una reacción química, ¿ya? Por ejemplo, la alteración de los átomos, la alteración de la energía cinética, por ejemplo, en los choques, ¿no es cierto? Un choque efectivo, un choque no efectivo, ¿ya? Etcétera. Bien. La 4, ¿ya? Y aquí voy a apelar a que recordemos, ¿no es cierto?, un poquito de alguna de las materias. Tenemos que balancear la reacción por método de tanteo, ¿sí? O algebraico, como ustedes quieran, como ustedes lo recuerden, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del método de balance, ¿no es cierto?, ya sea de tanteo o algebraico, necesitamos igualar la cantidad de átomos al principio de la reacción, antes de la flecha, que después de la flecha. Por ejemplo, ¿cómo lo van a ir haciendo ustedes? ¿Ya? Van a ir anteponiendo números, ya sea un 2, voy a poner números al azar, ¿ok? Un 3, aquí voy a poner un 2, un 6, no. Sí, un 3, voy a poner un 3, ¿sí? Y aquí voy a poner un 4, ¿ya? Por decir números al azar, ¿ok? Entonces, yo tengo que 2 carbonos, ¿no es cierto? Tengo 2 carbonos, ¿sí? Antes de la flecha. Pero después de la flecha tengo 3 carbonos, ¿ya? Entonces no está balanceado, ¿sí? Y yo necesito balancear. Entonces necesito encontrar el coeficiente estequiométrico necesario. ¿Para qué? Para que se pueda balancear la reacción química, ¿ya? Por ejemplo, si no pongo ningún número ahí, ¿sí? Aquí tampoco pongo, ¿no es cierto? Y aquí pongo un 2. ¿Ya? Veamos si está balanceado, ¿ya? El carbono tengo un solo carbono. Acá tengo un solo carbono, entonces el carbono está balanceado. Bien, veamos el azufre. Aquí tengo 2 azufres, ¿no es cierto? 2 átomos de azufre antes de la flecha. Y después de la flecha también tengo 2 átomos de azufre. ¿Ya? Vamos bien. Veamos el oxígeno, ¿ya? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 3 por 2, 6, ¿no es cierto? O sea, tengo 6 átomos de oxígeno antes de la flecha. Y después de la flecha tengo 2 más, ¿no es cierto? ¿Más cuánto? Más 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, más 2 que hay ahí son 6. Entonces ahí la reacción está balanceada, ¿ya? La reacción está balanceada, no olvidar aquello. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer de acuerdo al método que ustedes quieran ocupar, el método tanteo o el método algebraico, en la parte número 4. ¿Ya? Solamente poner los coeficientes estequiométricos. La pregunta número 5, definir los siguientes conceptos, ¿no es cierto? Que los podemos buscar en libros, en publicaciones, en internet, etc. ¿Ya? ¿Qué es un coeficiente estequiométrico? ¿Qué es un reactante? ¿Qué es un producto? ¿Y qué es la tendencia a la reacción? ¿Ya? A lo mejor tendencia a la reacción les va a costar un poco más encontrarlo, pero recuerden que siempre la flechita que sale en la reacción química. ¿Y ahí qué me indica aquella flecha? ¿Bien? La pregunta número 6 dice, ¿qué explica la ley de Lavoisier? La ley de Lavoisier eh, hace referencia a, se la voy a dejar ahí, para que ustedes la puedan averiguar, ¿ya? Recordar cuál es la propiedad básica de la química. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad básica? Gracias a qué se sujeta la química. ¿Ya? La materia no. Ya se las dejo para que la puedan completar ustedes.
Después la pregunta número 7 dice, clasifica las siguientes reacciones químicas según corresponde. ¿Ya? De adición, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Recuerda que la adición, ¿sí? La adición es cuando se unen, ¿no es cierto?, distintas sustancias, como por ejemplo el aire. ¿Ya? No, disculpen. Como por ejemplo, vamos a buscar una, espérenme, déjenme buscar una. No encuentro ninguna. No, en este caso. No, en este caso no hay. Ya se salvaron. Ya no hay edición. ¿Ya? Pero por ejemplo, la reacción del agua, ya la que habíamos puesto al principio, es la de adición. ¿Por qué? Porque se adicionan estos dos. ¿Ya? Se adicionan, ya se juntan ambos. ¿Para qué? Para producir una sola molécula que es la molécula de agua. ¿Ok? Esa es la de adición. La de descomposición es cuando se descompone una reacción química, como por ejemplo aquí, ¿ya? El calcio, el carbono y el oxígeno se descomponen, ¿ya? Se descomponen, se separan. ¿En qué? En el óxido de calcio, ¿ya? Más el dióxido de carbono, ¿ya? Se descomponen dos, ¿sí? Desplazamiento simple es solamente cuando un átomo se desplaza, ¿sí? Cuando un átomo se desplaza, como por ejemplo aquí en la primera reacción química, donde ¿qué se va a desplazar? El magnesio se va a desplazar con el hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar sulfato de magnesio más hidrógeno. Ya esa es la de desplazamiento simple, cuando se desplaza una vez. Y la de desplazamiento doble es cuando se desplaza dos veces. ¿Ya? Cuando se desplaza dos veces. Como por ejemplo, aquí tampoco no hay ninguna de doble desplazamiento, pero por ejemplo, imaginemos que aquí va un, voy a poner cualquier cosa ya, un cloro, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar H2, C, L. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí se desplaza dos veces, ¿no es cierto? El magnesio se desplaza con el oxígeno, ¿sí? Y el cloro se desplaza con el sulfato, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda alcanzar la, el doble desplazamiento, ¿sí? Eso es un ejemplo que no ocurre en la vida cotidiana, muchachos, ¿ya? Bien, ahí tenemos los cuatro tipos de clasificación de reacciones químicas. Después de la pregunta número 8 dice formar la ecuación correspondiente, ¿sí? De acuerdo al enunciado, ¿ya? Vamos a hacer el primero. Dice, cuando el óxido de mercurio, ¿ya? Que me dan HgO, ¿no es cierto? El óxido de mercurio se calienta, ¿ya? O sea, adquiere temperatura, se descompone, ¿ya? Se va a separar, ¿no es cierto? Y se va a separar, ¿en qué se va a separar? Se va a separar en el mercurio más el oxígeno, o 2, ¿no es cierto? Entonces esa es la reacción química, eso es lo único que tienen que poner, ¿ya? Ver bien cuando tenemos que poner la flecha, ¿no es cierto? O cuando no tenemos que poner la flecha, ¿sí? Tenemos que tener ojo con aquello, ¿sí? Y así con los tres ejercicios que están acá. En la número 9, mencione 4 ejemplos de cambios químicos y cambios físicos. Recordad que los cambios químicos son donde la estructura interna cambia. Por ejemplo, quemar un papel, ¿sí? Y 4 ejemplos de cambios físicos, ¿ya? Los cambios físicos cuando la estructura externa cambia, pero la interna no. Como por ejemplo, los cambios de estado. ¿Sí? Cuando se derrite un hielo, cuando se vuelve en gas, ¿no es cierto? El agua, etcétera, cuando calentamos agua. ¿Bien? La número 10 hace referencia a explicar en qué consisten las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Recuerden que exo libera, ¿no es cierto? Y endo entra. ¿Qué cosa entra? ¿Qué cosa libera? Sí. De la pregunta número 11, ¿ya? De la siguiente reacción que yo les doy acá arriba, ¿no es cierto? En donde el ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de sodio para producir sulfato de sodio más agua, ¿no es cierto? Van a tener que identificar cuáles son los reactantes, ¿sí? ¿Cuáles son los reactantes? ¿Cuáles son los productos? La fórmula de los productos, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula de los productos? ¿Ya? La fórmula, esa es la fórmula de los productos, disculpen. La fórmula de los productos. El estado de los productos, ¿ya? El estado, en qué estado se encuentran.
líquido, sólido, gaseoso, acuoso. Ya recordar siempre eso. ¿Cuántas moléculas de hidróxido de sodio hay? ¿No? ¿Cuántas moléculas? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los reactantes? Átomos totales. Ojo con eso. Ya, ojo ahí con la suma. ¿Sí? ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay en los productos? Ya, también ojo ahí con la suma. ¿Ya? ¿Y la ecuación química está balanceada? ¿Sí o no? ¿Ya? En caso de no estar balanceada, la tienen que balancear. ¿Bien? Y la última pregunta dice, dibujar dos reacciones químicas que experimentan a diario en sus casas. ¿No? Dibujar. ¿Sí? Vamos a volver un poquito a ser niños y vamos a dibujar. ¿Sí? Cualquier reacción química que ustedes puedan experimentar en sus casas. Y además agregar cuál es la reacción química abajo. ¿Sí? Por ejemplo, la formación del agua, H2 más O2, produce 2H2O. ¿Bien? Bueno, chicos, esperando, ¿no es cierto?, que haya quedado un poquito más claro todo. ¿Ya? Les envío un abrazo gigante a todos. ¿Ya? Cuídense, resguárdense en sus hogares, cuiden a sus familias. Ya pronto nos volveremos a encontrar. Pronto estaremos juntos para retomar todas nuestras actividades. ¿Ya? Un abrazo. ¿Ya? Decirles que los queremos muchos. Así que éxito. ¿Ya? Ya pronto nos volveremos a ver. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, me pueden escribir a mi correo, ¿ya? Para poder responder. ¿Ya? Un abrazo para todos. Cuídense.